Bienvenidos libreros a otro lunes de literatura, o mejor dicho, un puente de literatura. Espero que estén disfrutando de este día libre. Y comenzamos hablando de, en este caso, un escritor que, aunque no les suene el nombre, sin duda alguna ha estado presente en la vida de muchas personas sin siquiera saberlo. Y ese es Robert Lawrence Stein, o mejor conocido como R.L. Stein. Es uno de los escritores más famosos y exitosos, al menos en Estados Unidos. Sus libros han vendido millones de copias, ha sido adaptado a diferentes medios y se ha colocado en la cultura popular de una manera impresionante. Él comenzó como bibliotecario entre los años 70 y 80 y empezó a notar que los niños y los jóvenes sentían gran interés por las historias de terror, libros como Drácula o de Stephen King, que estaba muy en boga en esos días, pero obviamente no se los podía soltar porque pues, tocaban temas muy crudos. Así que él empezó a escribir literatura de este género, pero enfocada hacia los lectores más jóvenes, y así es como nace su obra más popular, que es Escalofríos. Los que son de mi época seguramente la recordarán por la serie que hubo en los 90 que adaptaba a muchos de estos libros en capítulos de 30-40 minutos, o a veces, si eran historias más extensas, se separaban en 2 o 3 episodios, siendo pues los más reconocidos como el de La Máscara Encantada, Sangre de Monstruos, Horrolandia y pues las historias de Slappy, el muñeco viviente, que si fueron la causa de muchas pesadillas. Yo me acuerdo haber visto varios de estos episodios y sin duda alguna muchos me dejaban inquietantes, sobre todo por los giros finales. Era impresionante la manera en que Stein lograba esto. Bueno, al menos en sus series, ya los libros, pues nunca tuvieron mucha repercusión más allá de Estados Unidos, donde les digo es uno de los autores más queridos. Hay librerías donde está completamente adornado, pasillos con sus libros. Hay bibliotecas donde también él tenía como su propia sección, e incluso él a veces iba a las escuelas o a los pueblos a presentar sus nuevos libros. O sea, era un hombre que todo lo que hoy vemos en cuestión de literatura infantil y juvenil, él digamos fue de los pioneros, aunque bueno, ya les he comentado que en otras épocas hubo autores que también lo hacían. Él ya lo fue en una época donde pues no había redes sociales, no había una forma de llamar la atención literaria, no había blogs, no había manera de tener esta información de libros. Entonces Stein fue un autor que logró conectar con los lectores y de una manera increíble. Y ya con el tiempo, su serie de Escalofríos dedicada a los niños, pues estos niños crecieron y empezó él también a jugar con otro tipo de, pues siguiendo estos géneros, pero otro tipo de lectores. Y es ahí donde crea una serie de obras de suspenso más enfocado a lo, pues digamos, a lectores más adultos, o jóvenes adultos, mejor dicho. Y una de sus obras que me tocó leer fue La novia muerta. Pertenece a esta serie de novelas que Stein escribió entre los 90 y principios de los 2000, que como les digo, estaban más enfocado a jóvenes entre 14, 15 y 6 años, donde ya no era más del terror tal cual, sino el suspenso, el thriller, pero sin dejar de lado que él siempre estuvo preocupado por este tipo de jóvenes lectores. Y en este libro, que llegó a mí de manera muy curiosa, estaba en uno de estos libros, en uno de estos mercados de libros de segunda mano, y creo que me tocó que compré un libro y me dijeron, hay una promoción, te llevas un libro de esta mesa y te regalamos uno de esta. Entonces fue que agarré porque me conocí el nombre del autor y siempre sentí como curiosidad de leer estos libros, porque les digo, no eran muy comunes en mi época. Ahorita ya están llegando a México, hay paquetes que se venden 4 o 5 libros en un mismo. O hace poquito en una librería vi que los están compilando en antologías, que me parece increíble. Y bueno, La novia muerta no pertenece a Escalofríos tal cual, pero sí vemos aquí los elementos que son parte de la obra de Stein. Este libro trata acerca de Annie, una joven que
llega a un pueblo nuevo, es la chica nueva, empieza ahí a a relacionarse con los muchachos, a conocer a las chicas, empieza como a tener interacción con todo el mundo y empieza a fijarse en un chico llamado Jonathan, que es como el más popular, el más atractivo, ya saben. Pero en ese momento, Jonathan acaba de perder a su novia un año antes de los sucesos de la novela. Y aunque todo el mundo dice que fue de causas naturales, sospechan que él tuvo algo que ver. Annie empieza a salir con él y diferentes sucesos comienzan a ocurrirle, sucesos sobrenaturales que la harán investigar qué está pasando y si Jonathan realmente tuvo algo que ver con la muerte de su novia. Entonces ahí empieza una historia, pues la verdad, pues muy sencilla. Es un librito muy pequeño, es un libro muy sencillo, no quiero decir simplón porque te atrapa inmediatamente. Es un libro que leí en un viaje en autobús, por lo mismo que les digo que está muy ligero, está muy sencillo. Eso era la particularidad de Stein, que quería que sus libros se concentran en el relato, como quien te cuenta una historia de terror en una fogata o en un campamento. Que sí, eso es muy propio de la cultura gringa, pero que siempre lo hemos querido experimentar. Y es un libro que no puedo decir mucho de él, sobre todo porque puede caer en spoilers. No voy a decir que el giro que presenta me pareció espectacular o me pareció algo de otro mundo, algo revolucionario. Al final de cuentas, Stein siempre ha tenido un estilo y si ya lo tenemos relacionados por su serie de televisión, pues sabíamos más o menos cómo podía ser. No digo que el libro sea predecible, de hecho, sí creo que me sorprendió lo que sucede o cómo se resuelve el final. Digamos que no lo veías venir del todo. Es un libro que te atrapa, es un libro que es para entretener, es un libro que es para disfrutar. Y creo que eso también es un gran valor, porque Stein sabía que a veces los niños no se acercan a los libros porque son pesados o porque son poco, pues no se concentran en que realmente son niños los que lo están leyendo. Incluso libros infantiles a veces él sentía que, o bueno, se siente que como si estuvieran tratando de tontos a los lectores o si no les pusieran realmente interés a lo que están contando y solo busquen como, ya sabes, una historia tipo un niño se cayó en un pozo y se lastimó la pierna. Stein quería realmente a todos estos jóvenes lectores que se estaban acercando por primera vez al hábito, sorprenderlos, mostrarles lo que era el terror e interesarlos tal vez por el género, pero que después lo fueran redescubriendo con otros autores. Es, es de los, pues digamos que en muchas bibliotecas siempre cuando un niño se siente atraído por la literatura es de los libros que más le recomiendan. Y este libro, pues es lo que les comento, es muy sencillo, pero es agradable. Los personajes son muy simples, pero no creo que eso sea un problema. No le vamos a exigir algo mega complejo y eso también ayuda bastante. Stein nunca se ha vendido como lo que no es, nunca ha pretendido ser un escritor súper profundo, nunca ha pretendido ser un escritor que sus obras son eh, la octava maravilla. Es un escritor que lo que quiere es que pases un rato ameno leyendo sus libros, que los disfrutes donde los estés disfrutando, en tu escuela, con tus amigos. Bueno, de hecho, Escalofríos fue de los primeros libros que empezaron a tener como club de fans. Les digo, en las bibliotecas, por ejemplo, se reunían a leerlos, a intercambiarlos. Digamos que él combinó mucho de la tradición literaria y la tradición del pasatiempo en Estados Unidos, como las tarjetas de béisbol, el intercambio de cromos. Había niños en los pasillos leyendo los libros y comentándolos. Y, y eso, pues les digo, tal vez hoy en día se nos parezca muy común, pero en esos años, en los 70s y 80s, que un escritor lograra eso no era muy muy normal. Y si bien había series literarias que buscaban esa idea, casi siempre eran libros hechos por encargo. A veces ni siquiera venía el nombre del autor, contrataban a cualquier escritor, le pedían que escribiera un libro de niños en el espacio, lo escribía, se publicaba y se vendía y punto. Stein quiso darle
un estilo y una voz a ese tipo de literatura. Por eso ha tenido el éxito que ha tenido, por eso ha sido adaptado, por eso ha sido pues elogiado, y aparte pues ha creado una legión de lectores, ¿no? Posiblemente muchos les dirán que sus primeros libros fueron de Escalofríos. Y bueno, estoy saliendo un poco del tema. La novia muerta pues es el libro que yo les recomiendo porque es el único que he leído. Era muy difíciles de encontrar en su momento. Pero es una lectura amena, es una lectura agradable, es una lectura que se disfruta, es un buen pasatiempo, que pues la recomendación sería tener varios, irlos leyendo y disfrutándolos. O sea, no van a encontrar aquí algo de que les vaya a cambiar la vida, no van a encontrar aquí algo súper profundo, súper complejo. Es un libro para disfrutar y consumir y así queda. Y eso a veces no es malo. Tenemos la idea de que los libros tienen que ser súper densos, súper pesados para que se disfruten. Y no, cuando tienes el hábito de la lectura, quieres pasarla bien, quieres simplemente no apagar el cerebro porque no lo apagas leyendo, quieres pues echar a volar tu imaginación, y qué más con un sentimiento tan interesante como es a veces el terror. Stein decía que enfrentar a los terrores desde muy jóvenes es lo que los hace grandes. Él jugaba con, a diferencia de otros escritores que por lo general utilizan el terror para la crítica y para la reflexión, él jugaba con el miedo. Tal es así que muchos de sus libros los villanos son los que ganan, o el héroe no sale victorioso tal cual. Si vieron la serie de Escalofríos sabrán a lo que me refiero. Sus libros son eso, es salir y disfrutar, son como ver caricaturas, son como ver series de sábado por la mañana, es simplemente pasarla bien. Y a veces nos olvidamos de eso cuando tenemos el hábito de la lectura, que sí, obviamente está genial que nuestros libros nos desafíen y nos presenten cosas e ideas mucho más fuertes, que conecten con nosotros de manera más personal, de manera más íntegra. Pero no está mal de vez en cuando tomar un respiro, agarrar un libro, leerlo en un rato y decir, oye, esto está divertido, me la pasé bien, lo quiero compartir con mi amigo, lo quiero compartir con mi familia, lo quiero compartir con mis hijos tal vez. Y ese es el valor de Albert Stein, que logró crear una comunidad de lectores, crear pues un fandom que disfrutaba la lectura como no se hacía. Y sin duda alguna La novia muerta es un libro que les va a gustar. Tiene esta idea mucho de los Penny Dreadful, no sé si ya lo comenté en algunos videos pasados, que eran estas novelitas que se vendían a principios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, en los puestos de revista principalmente, costaban un peñique. La gente las compraba y leía historias de vampiros, de fantasmas, de monstruos. A veces les digo, a veces sin autor, simplemente se hacían para vender. Entonces este libro me recordó un poco a esa experiencia de libros sencillos para tenerlo en el bolsillo y sacarlo cada vez que quisieras entretenerte. Entonces ahí se los dejo, La novia muerta de Everett Stein, y cualquier libro que encuentren de él seguramente les podrá llamar la atención. Es una muy buena recomendación para jóvenes y niños que les guste el terror y que pues lógicamente no podrán, no sé, no les puede regalar a un niño de 10 años un libro de Stephen King o un libro de Lovecraft. Entonces Stein es una buena carta de presentación al género. Ahí se los dejo, espero que les guste el video. Ya saben que los invito a que hagan sus comentarios, recomendaciones, críticas, hate, todo siempre y cuando tenga buena ortografía. Les agradezco si se suscriben, si comparten. Todo es bien recibido. Trato de crear un buen contenido para que pasen un rato agradable, y ya saben, lo importante es compartir nuestro gusto por la literatura. Yo los veo la próxima semana en otro lunes de literatura, y con más recomendaciones. Así que disfruten de sus lecturas.